algunas consultas que nos hicieron, que nos estaban comentando sobre los moldes, ¿no? Cuando ya tienes tu producción, tienes tu molde listo, tu muestra lista, todo está bien y comienzas a correr las tallas. Entonces, ¿qué surgió? El tema del molde por ploteo, ¿no? O el molde computarizado. Si bien es cierto, te da un poco más de seguridad, al final es lo mismo, ¿no? O sea, si tienes un molde hecho a mano por una patronista o un molde hecho por computadora también por la patronista, ambos tienes que hacer tu prueba de talle, ¿no? El fit. O sea, armar la prenda, probártelo y si te queda bien, te queda como tu muestra original, como la prenda que has escogido o como tú quieres que te quede, ¿no? Ahora, una vez que tú tienes definido ya el molde y comienzas a correr las tallas, va a depender mucho qué es lo que quieres hacer en adelante, ¿no? Nosotros iniciamos y tuvimos buen tiempo trabajando con el tema del ploteo, ¿no? Eso que implica que, bueno, vas, ya tienes tu molde, perfecto, y dame mis moldes de tal talla, le comentas al patronista y él te va a imprimir el ploteo, ¿no? Y para imprimirte te va a solicitar algunos datos. ¿Cuáles son estos datos que son muy importantes? El ancho de tela. El ancho de tela es muy importante que le brindes al patronista porque el patronista va a poner, de acuerdo a ese ancho de tela, te va a poner el ancho de tu ploteo, ¿no? ¿Para qué? Para que el sistema, que hay muchos, ¿no? Que te hacen los ploteos, acomode tus moldes para que no queden muchos espacios. Recuerda que acá hay un tema de merma cuando cortas, ¿no? Entonces, mientras más espacio tú aproveches de todo el ancho de tela, de todo el tamaño de la tela, a ser más eficiente en el tema de tu corte, ¿correcto? Porque, nuevamente, o sea, si por ejemplo compras, hablemos, 10 kilos de tela en jersey, supongamos 30 al 1, y por kilo te está dando aprox 3 metros más o menos, si no me equivoco, entre 3 a 3 metros y tanto, dependiendo de la tela también. Pero puede ser ese el rango, ¿no? O sea, el rendimiento, que es otro de los puntos que vamos a tocar también, el rendimiento de tu tela. ¿Qué implica esto? O sea, ¿cuántos kilos entra en un kilo? ¿Cuántos metros, perdón, entra en un kilo de tela? ¿Cuántos metros entra en un kilo de tela? ¿Correcto? Entonces, ese es el tema de tu rendimiento de la tela, ¿no? De acuerdo al ancho, porque hay diferentes anchos en las telas tubulares. Ancho 80, ancho 90, ancho 100, o sea, 1 metro, etc., ¿no? Ancho 95, y eso tienes que tener en cuenta, es muy importante si es que vas a trabajar con ploteos. ¿Por qué? Porque tú llevas este ancho al patronista, el patronista te hace el molde para que sea eficiente tu corte. El sistema que usa el patronista del ploteo va a minimizar los espacios, va a acomodar las piezas de acuerdo para que no tengas muchos espacios y por ende no tengas mucha merma, ¿sí? Recuerda que la merma es pérdida. Entonces, es ahí donde tú decides usar moldes de cartón, como ya te los mostré, o usar el ploteo, ¿no? Los moldes de cartón tienes el beneficio de que los tienes en casa, ¿sí? Los tienes en taller, lo tienes en tu taller, los tienes en tu estudio, lo tienes tú. ¿Para qué? Para que en cualquier momento que consigas una tela, quieras hacer una muestra, quieres hacer una prenda, uses ya esos moldes. Mientras que el tema del ploteo es, si tienes lógicamente un patronista, una impresora o tienes un plotter donde te imprima pues anchos considerables, bien, pero si no, el tema de los moldes de cartón, que tienes la facilidad nuevamente de tú mismo colocar tus moldes, poner las piezas. ¿Para qué? Para que nuevamente, ¿no?, tu merma disminuya, tu merma sea menor. Y eso justamente te lleva ya al tema del corte, que es un punto también amplio que se puede conversar, ¿sí? Pero ahí están las dos diferencias, ¿no? El tema del ploteo o el tema de los moldes en cartulina, ¿no?, en duplex. Así que, nada, es decisión tuya. El tema del ploteo, tú lo tienes, lo imprimen, lo llevas a tu mesa, ¿no? Lo tiendes, lo cortas, y es difícil, o sea, es trabajoso porque también lo hemos hecho, ¿no? Recuperar esas piezas que están cortadas. El ploteo normalmente es cortas y lo desechas, ¿no? Porque el papel es delgado, pero sí tienes el beneficio de que ya tienes una medida.
¿no? Si tú sigues trabajando con ese ancho de tela, con esa misma tela, ya sabes hasta qué punto tender tu tela en una próxima producción. También es importante al momento de hacer el ploteo decirle tu escala de tallas, ¿no? ¿Qué tallas vas a trabajar y en qué proporción? Si siempre vas a meter una talla M, una talla S, una talla XL, una talla XXL, o tu proporción es menor de acuerdo a tus clientes, ¿no? Normalmente nuestra proporción que usamos es una S, 2M, 2L y una XL. Esa es nuestra proporción. Y de acuerdo a eso trabajamos también los ploteos. ¿Por qué? Porque es ahí como va a acomodar el patronista tus moldes. ¿Para qué? Para que te bote en esas tendidas, en los cortes que vas a hacer, una S, y esa va a ser la curva de corte, 2 M's, 2 L's y una XL. Y esa decisión tuya, ¿no? En damas, por ejemplo, usamos la curva de corte de 2 S's, 2 M's, una L y una XL, ¿no? Y también depende de la prenda, ¿no? El feed y todo eso, de acuerdo a qué es lo que vas a hacer. Eso es un punto importante, ¿correcto? Pero ya cuando pasaste ese proceso, define, ¿no? Tu público objetivo, o sea, si son mujeres, por ejemplo, ¿no? Son hombres grandes, entonces tu curva debe ser de tallas más grandes, ¿no? Si tu estilo está hacia jóvenes, personas delgadas, entonces tu curva debe ser XS, S, M, ¿no? Y de ahí la L y la XL un poco menos. Eso es con relación a la curva. Vamos a tocar este tema un poco más extenso cuando hablemos sobre el tema del corte y las telas también, porque es importante. Y nada, este es el resumen de las consultas que nos han estado haciendo a relación del último video acerca de hacer tu muestra, de producir y hacer tus moldes de acuerdo a una muestra que puedas escoger, ¿correcto? Nada, si tienes algunas consultas, igual haznos llegar la pregunta, escríbenos, que nosotros tratamos de darte la solución, tratamos de darte alguna respuesta, sugerencias también. Conocemos Gamarra, hemos visitado mucho tiempo Gamarra, ahora que ya hemos pasado por todo ese proceso, hacemos las cosas más rápidas y lo mismo queremos para ustedes, ¿no? Que aquellos que están empezando, que quieren ingresar al mundo textil, puedan reducir tiempos, que es importante, tener a dónde ir de manera más precisa, cómo hacer el proceso, ¿para qué? Para que te evites tener pérdidas. Al inicio es así, al inicio son el tiempo, te toma más tiempo hacer todo. Lamentablemente, bueno, en nuestro caso no hemos tenido pérdidas y estas cosas nos van enseñando. Por eso es que queremos transmitir esta información para que tú puedas reducir considerablemente o reducir de una manera considerada tus pérdidas en tiempo, pérdidas en dinero, pérdidas en producción. Entonces es lo que queremos con estos videos. Síguenos y vamos a apoyarnos juntos. Gracias.